Bienvenidos a la clase. Estamos otra vez metidos en el estudio de la Confesión de Fe Westminster. En esta ocasión estamos estudiando el capítulo 24 que toca como el tema el matrimonio y el divorcio. Les confieso que para mí es un tema sumamente importante, es un tema favorito mío y preparé muchísimo material y por eso esta clase será un poco larga. Pero no importa porque todos tenemos que dominar este concepto, especialmente los que están casados, los que quisieran casarse, los que quieren animar a los que están casados, por supuesto. Y hasta los solteros también se van a beneficiar mucho por entender cómo este concepto, esta realidad del matrimonio refleja mucho acerca del carácter de Dios. La palabra que vamos a usar muchísimo en esta clase es la palabra analogía. Una analogía dice que porque Dios creó todo en la creación refleja algo del pintor, del creador, algo de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla mucho de Dios como una roca. Literalmente Dios no es una roca, pero Dios tiene ciertas características de lo que tiene la roca, pero hay que tener cuidado, porque no estamos diciendo que Dios es como una roca. Estamos diciendo que la roca refleja ciertas características, ciertos atributos de Dios. El matrimonio también en especial refleja mucho acerca de Dios, acerca de la Trinidad, y es en especial acerca del pacto de Dios para con su pueblo y cómo Cristo se sacrificó por su pueblo, por la iglesia y como patrón, como modelo para los esposos en el matrimonio, en su habilidad y su experiencia de amarse los unos a los otros. Esta clase se divide en la definición del matrimonio. Entonces tocamos la pregunta, ¿quiénes pueden casarse? También tocamos al último el gran problema del divorcio y vamos a considerar bajo cuáles condiciones es permitido el divorcio. Oremos, por favor. Gracias, Padre, por darnos estas instrucciones tan maravillosas. Gracias por darnos la experiencia del matrimonio para que podamos experimentar algo de tu gracia, misericordia y de tu amor. Te pido que me ayudes a enseñar esta clase por el Espíritu Santo, que me ilumines, que me des palabras y también que todo lo que yo diga sea conforme a tu palabra y también para la gloria de Cristo y beneficio de tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pido todo esto. Amén. Muy bien, primero la perspectiva bíblica acerca del matrimonio. Vamos a dar algunas definiciones. Primero la mía. La esencia y definición del matrimonio. El matrimonio es la unión permanente de profunda intimidad entre un hombre y una mujer basada en un pacto. Vamos a definir eso al ratito. Este matrimonio, este pacto incluye, como el pacto que Dios con su pueblo, incluye promesa y juramento para la fidelidad. Vamos a hablar mucho del concepto de la fidelidad porque es el fundamento del matrimonio, es el fundamento del pacto de gracia. Y también R.C. Sproul tiene esta definición muy elocuente. El matrimonio debe ser una relación exclusiva entre un hombre y una mujer en la que ambos se convierten en una sola carne. Moisés usa esa frase en Génesis, Jesucristo en Mateo 19 y Pablo en Efesios capítulo 5, una frase de suma importancia, una sola carne, siendo unidos física, emocionalmente
intelectual y espiritualmente. La intención es que dure para toda la vida. Es la idea. La unión es asegurada por un voto sagrado y alianza. Yo prefiero la palabra pacto. Y consumada con la unión física. Esa definición se encuentra en su libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia. En esta definición vemos 3 elementos: pacto, unión y compañerismo. Y también estos 3 elementos se encuentran en el pasaje favorito mío que habla del matrimonio, Malaquías capítulo 2. Pacto. Es de suma significancia que la Biblia usa el mismo término pacto para definir el matrimonio que se usa para definir la relación entre Dios y su pueblo. A través de la Biblia, Dios usa pacto para definir el compromiso que Él ha hecho con su novia, la iglesia, el pueblo de Dios. Y en Malaquías, les animo que lean Malaquías capítulo 2, lo usa 4 veces para definir su relación con Judá, su pueblo. Y luego, en versículo 14, el término pacto también define la relación entre las parejas en el matrimonio. Entonces, Malaquías, dando sus profecías, dando la voluntad de Dios para su pueblo y para el matrimonio, él intercambia pacto para referirse al pueblo de Dios con su pueblo, pero también hombre con mujer, esposo con esposa, también se llama pacto. Malaquías 2:13. En esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. ¿Y ustedes? ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera, la mujer de tu pacto. Aquí vemos los 2 conceptos. La mujer se refiere como compañera, y vamos a definir esa palabra, es sumamente importante. Y también el matrimonio se llama pacto. Y vamos a ver más adelante que también el matrimonio se refiere como una unión. Entonces, otra vez, cuando Dios hizo promesa a Abraham, y en el libro de Hebreos, cuando está dando resumen de ese pacto, el autor dice que el pacto consiste de 2 elementos: promesa y juramento. Con Abraham, Dios había caminado entre las animales cortados sangrando, diciendo que si yo no cumplo con mis promesas para salvar a mi pueblo eternamente, para darles la herencia, el mundo, Pablo en Romanos 4 dice que Abraham entendió que Dios le estaba prometiendo el mundo entero. Y al final de cuentas, Dios estaba diciendo que si no cumplo con mi promesa, que yo deje de existir, que yo estuviera así como estos animales muertos y sangrando. Y nosotros sabemos que Dios también confirmó con juramento su pacto de salvarnos eternamente con la sangre de Cristo. Entonces el autor dice que con 2 cosas, promesa y juramento, Dios hizo promesa y también juró a su promesa para que nosotros tuviéramos plena confianza, para que nosotros estuviéramos animados a que Dios nunca jamás nos abandonará. Y bueno, pero lo mismo es la idea del matrimonio. Cuando la pareja se casan, hacen promesas, también con juramento. Se dice que
oficia, dice, acepta a este o esta para vivir con él o con ella según los sagrados mandamientos de Dios. Y la respuesta es sí. Promesa. Sí, yo prometo. Y luego viene otra. Porque ahora las parejas hablan entre sí. Yo te tomo a ti como esposo o como esposa y prometo y me comprometo ante Dios y estos testigos a ser para ti, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, prometan a Dios y luego se comprometen el uno al otro con juramento, con juramento. Y Dios dice en Malaquías que Él es el testigo. El testigo observa, el testigo juzga, pero también el testigo en este caso provee gracia para que las parejas puedan cumplir con sus promesas y votos. Las aplicaciones son formidables. Dios es el estandarte de la fidelidad. Y también Él es el que provee la gracia para que las parejas sean fieles. La fidelidad de cumplir con los votos es el corazón del pacto. Fidelidad, fidelidad. Lo que Dios nos promete es fidelidad eterna. Lo que el esposo promete a su mujer es fidelidad hasta la muerte. Y la mujer al esposo, fidelidad hasta el matrimonio, el pacto de Dios con su pueblo y también el pacto matrimonial tiene como su fundamento principal la fidelidad. Estamos prometiendo fidelidad. Fidelidad de seguir amando, fidelidad de seguir sacrificándonos, así como Cristo para su iglesia, sacrificándonos hasta la muerte. Para reflejar que entendemos el Evangelio, para manifestar que en verdad entendemos la gracia que Dios nos tiene en Cristo Jesús. En el matrimonio tenemos la oportunidad de poner en práctica el Evangelio, de poner en práctica, de recibir la gracia de Dios para poder amar así como Dios nos ama a nosotros con un amor que se llama agape, amor divino. Dios aborrece el divorcio, versículo 12, en Malaquías 2. Y no lo acepta bajo dos condiciones, las que vamos a discutir después en esta misma clase. El adulterio o el pecado de tentar a otro para cometer adulterio es tradición a nivel más alto. Destruye por completo la idea de la gracia, la idea del pacto con juramento, promesa con juramento, destruye la idea del evangelio mismo. Estamos diciendo que no me importa el evangelio, no me importa cómo es Dios, no me importa la fidelidad de Dios. Yo rehúso manifestar la fidelidad de Dios y la rechazo por completo. Por eso es una parodia. Pero otro concepto que se usa acá, más allá del pacto, es compañera. En Malaquías capítulo 2, versículo 14, el término se usa para la esposa. En verdad, pero en Proverbios 2 se usa también para el esposo. Entonces, la palabra compañera se usa para ambos en el matrimonio. Dice en Proverbios 2:17, la adúltera abandona el compañero de su juventud. Son varios términos en hebreo que se usan para la amistad, pero la palabra en hebreo es alup. Alup. Recuerden esa palabra, alup. Compañero, compañera. Alup. Es la palabra para referirse a la amistad más íntima que existe. Expresa la amistad más cercana e íntima. Por lo tanto, la relación entre los cónyuges tiene que ser protegida y guardada cuidadosamente. Y la traición de ella es una tragedia. Bueno, si entendemos ese concepto en el contexto de los proverbios, en los proverbios estamos contrastando constantemente la necedad de la sabiduría.
Y el adulterio en ese caso es pura necedad. Entonces, la persona que comete adulterio está diciendo, no me importa la sabiduría de Jesucristo. No, yo voy a vivir como un necio. Yo voy a vivir como Dios no ni existiera. Entonces voy a vivir según mi propio criterio, mi propia voluntad. Y no según la de Dios. Entonces es pura necedad, rechazando la sabiduría de Jesucristo. Bueno, entonces el matrimonio es un concepto bastante formidable, repleto con significado. Y entonces tenemos que tomar muy en serio nuestros votos matrimoniales. Hay que tener mucha sobriedad, considerando lo que estamos prometiendo fidelidad hasta la muerte. Bueno, volviendo al concepto de compañera, uno de mis comentaristas, autores eruditos favoritos de los proverbios es Derek Kidner, pero él comentando sobre esta idea de que de la Biblia se refiere a la esposa como alub, compañera, y dice así, el hecho de que la Biblia escoja este término alub para referirse a la mujer en el matrimonio va mucho más allá del concepto de la mujer en la antigüedad como pura propiedad o portador de niños, ni nada más. Según la idea, a través del libro de los Proverbios, la esposa tiene el potencial de ser de gran bendición para su esposo. Me gusta también Proverbios 18:22, que dice, ¿hallaste esposa? Has hallado bien, has alcanzado el favor de Dios. Y en otra dice, ella es su corona. La estabilidad de la familia depende de su creatividad constructiva. El concepto es que ella posee una amplitud de habilidades que usa para el beneficio de la familia, el pueblo, su comunidad, los pobres y la comunidad en general. Ustedes han leído, ojalá, Proverbios 31, que habla de la mujer idónea. Pero esa mujer también manifiesta y refleja todo lo que los proverbios han estado enseñando. Esta mujer refleja sabiduría. Y hay que entender que Dios le ha dado a la mujer, a la esposa en este caso, una amplitud de habilidades y competencias. Y hay que respetarla por sus contribuciones. Hay que también elevarla y alabarla, según este último capítulo de 31 de los Proverbios. Entre las competencias de la mujer virtuosa son administradora, comerciante, artesana, filantropista, etcétera, etcétera, muchas cosas más. Su influencia va mucho más allá del lugar y el esposo sabio confía en ella y aprende de la sabiduría que se encuentra en su lengua. Versículo 26, me encanta este párrafo. En consecuencia, él, el esposo, es respetado ante todos y ella es alabada por su esposo y por sus hijos. El concepto bíblico de la esposa es que ella es su amiga íntima, la más cercana compañera, socia en todas las empresas familiares y en todo lo que hace, muestra respeto para su esposo. Eso es muy, muy bello. Y estos ideales también reflejan mucho de Dios mismo en su amor, en su unidad, pero también refleja mucho acerca de la intimidad especial que tenemos con Dios. Jesús dice que somos amigos, pero también el esposo tiene que considerar a su mujer como su mejor amiga y ella a él. Entonces tenemos dos conceptos: compañeros íntimos, pacto
promesa con juramento, que es el fundamento, fidelidad es el fundamento, y ahora unión. Como ya dije, la Biblia repite esta frase, una sola carne. Por eso el hombre en Efesios 5 dice, por esto el hombre, este mismo versículo se encuentra en Génesis 2, como ya dije, se encuentra en Mateo 19 y ahora en Efesios 5. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es ese misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Ese es el concepto más profundo y más íntimo en el matrimonio. Unión, una sola carne. Como ya dijimos, la unión es física, intelectual, espiritual y emocional. No hay espacio para exponer todo el significado de este concepto. Las parejas comparten todo con plena confianza. Todo. Cuenta bancaria, todo. Cristo comparte todo con su novia, la iglesia. En unión con Cristo tenemos todos los beneficios espirituales de Cristo. Y al fin de todo, compartimos su herencia a nosotros como coherederos. El matrimonio en Cristo trata de lograr la unión más íntima y cercana. En resumen, el matrimonio es una unión legal. Hacen promesas y son legales ante el Estado. Y el Estado también tiene un papel, un rol para tratar de mantener estos matrimonios. Es una unión sexual, obviamente, una sola carne, literalmente, financiera, social, fraternal, son amigos y miembros del mismo cuerpo, espiritual y mucho más. La Biblia no reconoce lo que se practica hoy en día como la unión libre, sin compromiso. La unión libre no es matrimonio, es pura fornicación. Esta relación sin compromiso mantiene abiertas las opciones, es egoísta y trata a la pareja como si fuera un producto para usar hasta que venga otro mejor. Por lo tanto, los que cohabitan sin casarse tienen una cifra de divorcios o separaciones. No duran estas relaciones así como dura matrimonio. Tienen cifra de divorcio doble en comparación a los que practican el matrimonio del pacto. Para una exposición de este tema hay un excelente trato de matrimonio cristiano. Recomiendo sin reservas el libro por Timoteo Keller, el significado del matrimonio. Bueno, ahí está la definición. Pacto, compañerismo, unión. Y voy a decir muy poco acerca de esto, pero ¿recuerdan cuando leímos en Génesis que Dios los hizo el hombre a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios? Y luego dice, hombre y mujer los hizo. Entonces lo que Moisés quería comunicarnos es que en un sentido la imagen de Dios en el hombre consiste de características de ambos sexos, de ambos géneros, y en un sentido la unión de una sola carne refleja algo de la unidad que existe en la esencia de Dios mismo. No estoy diciendo que es igual, estoy diciendo que es una analogía. Entonces, cuando la gente dice, bueno, es que no entiendo para nada el concepto de la Trinidad, bueno, tenemos analogías. Solo en este matrimonio son dos, en la Trinidad son tres, pero la unidad y la unión es parecida, no es lo mismo, no es igual, porque en la Trinidad se comparten la misma esencia, pero aquí dice que comparten una sola carne. Y esto refleja unidad, intimidad, amor, respeto mutuo,
etcétera, etcétera, etcétera. Y refiere muchísimo más, pero no tenemos tiempo para meternos en todo esto. Bueno, número 2, monogamia. Estamos todavía definiendo o dando los conceptos bíblicos acerca del matrimonio. Y el concepto bíblico es monogamia. Monogamia fue el mandato original. Monogamia fue la intención original del Creador. Vemos el mandato en Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. 2 personas, hombre, mujer. El apóstol Pablo enfatiza este diseño original cuando repite la misma frase. Se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Jesús también en Mateo 19. 1 Corintios 7, versículo 2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, una, y cada una tenga su propio marido. Mujer, marido, son 2. Monogamia. Romanos 7 igual, enfatizando mujer y marido. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Entonces, no puede tener 2. Y si tiene 2, no es calificado para ser anciano en la iglesia o obispo. La Biblia prohíbe la poligamia para los sacerdotes y ancianos. Ya vemos en la carta de Timoteo que se prohíbe para los ancianos o los obispos. Levítico 21, tomará por mujer a una virgen. De estas no tomará viuda, divorciada o una profanada como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen, una sola, de su propio pueblo. Tito 1:6. Los designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer. Bueno, obviamente algunos todavía practicaban, a pesar de que estaba desapareciéndose la poligamia. Pero obviamente algunos todavía estaban practicando la poligamia en el primer siglo. Y vamos a ver que, bueno, estos son implicaciones. Pero implicaciones, obviamente habían familias en las cuales estaban practicando la poligamia en las iglesias en Éfeso. Y eran miembros de la iglesia. Los habían aceptado como miembros, pero no pudieron llegar al nivel de obispo o anciano, en la iglesia. La poligamia fue un resultado de la caída. Y vemos en Génesis 4 que Lamec dijo a sus mujeres, plural, Ada y Sila: oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pagado. Entonces, un hombre malo que había tomado a 2 mujeres. El principio de la hermenéutica. La Biblia no necesariamente prescribe lo que describe. Es un punto sumamente importante porque la Biblia describe muchas cosas. Describe violaciones, describe destrucciones crueles, describe muchas cosas muy feas, pero no necesariamente está prescribiendo, no está diciendo que así vivan ustedes. No, nada más está describiendo lo que era. Y lo que era poligamia. Dios toleraba la poligamia debido a la dureza de los corazones de los hombres, pero al mismo tiempo dio leyes para proteger a las mujeres halladas en matrimonios polígamos. Bueno, yo voy nada más dar un ejemplo. Si toma para sí otra mujer,
no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre, sin pagar nada. Entonces, leyes que protegían a las mujeres que estaban halladas en la situación de un matrimonio polígamo. Sí, mi comentario es, ni a la cautiva de guerra se le pudiera negar sus derechos, si ella fue tomada como otra mujer. En los tiempos bíblicos y también en los recientes siglos en Europa, la poligamia se practicaba por razones políticas. Y en el caso de Salomón también, él quería tener alianzas con varios reyes a su alrededor y fue una de las razones por las cuales él tomaba tantas mujeres y concubinas. Esto no lo hace correcto, pero Dios en su misericordia le puso restricciones de protección para proteger a esas mujeres. Sugerencias prácticas. Históricamente, a donde iba el evangelio, la poligamia iba desapareciendo, es la verdad históricamente. En el Nuevo Testamento aparentemente existía todavía a algunos que practicaban la poligamia, pero a los creyentes en Cristo se les permitía membresía en la iglesia, porque fuera cruel. Entonces, bueno, el hombre llegó a ser seguidor de Cristo y tiene que abandonar varias. No, es que para protegerlas, para practicar misericordia, bueno, mantenía a todas sus mujeres, pero no les era permitido ser ancianos, esos hombres. Y por razones de misericordia, no insistían en que los hombres con múltiples esposas las abandonaran. Esta práctica se ha observado en nuestros días, también en el campo misionero, donde han tenido que enfrentar la poligamia. Pero digo, normalmente en las segundas generaciones, en las iglesias, aún en el campo misionero, y ya no practicaban poligamia. Bueno, la poligamia viola el corazón del mandamiento que prohíbe el adulterio. La norma bíblica, desde el principio, mandato de creación, fue la voluntad de Dios, y la monogamia es la norma bíblica y la voluntad de Dios. Muy bien, este tercer punto, todavía estamos definiendo los parámetros del matrimonio bíblico. Estamos hablando de un matrimonio cristiano. Estamos tratando de exponer la enseñanza bíblica y no de ninguna cultura. Y estamos tratando de identificar los principios universales acerca del matrimonio. Y no estamos tratando de poner en práctica, bueno, en nuestra sociedad, las prácticas de otras culturas de la antigüedad. No, estamos tratando de buscar el principio universal. Y el principio universal dice que Dios respeta matrimonio solo entre personas del sexo opuesto, hombre y mujer. Parece absurdo tener que hacer este punto, pero debido a la aceptación del matrimonio entre los homosexuales y desgraciadamente la existencia de intérpretes, entre comillas, cristianos, eruditos cristianos, que tratan de defender la idea bíblicamente, tenemos que revisar en breve la enseñanza bíblica con respecto al pecado de la homosexualidad. Si alguien desea más información acerca de este tema, puede dirigirse al curso de la doctrina del hombre en cita, más específicamente en clase 8 de ese curso. Y ahí está el enlace. Estos intérpretes falsos imponen sus ideas extrañas sobre los textos bíblicos, sugiriendo que Dios en aquellos textos
no condena la homosexualidad en sí, sino la falta de hospitalidad. Por ejemplo, en Sodoma, y estaba condenando ciertas prácticas perversas, tales como la infidelidad, la violación y la promiscuidad en Corinto. Y vamos a examinar este texto un ratito. Pero estos intérpretes afirman que Dios acepta el amor y la fidelidad aún dentro de parejas del mismo sexo. Dios no acepta prostitución, violación, no acepta infidelidad, pero sí acepta amor, según ellos. Nuestra opinión es que hasta un niño de primaria que pueda leer los siguientes pasajes bíblicos comprenderá con claridad lo que es el diseño de Dios. Voy a leer estos textos. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Levítico 20:13. Si alguien se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Entonces sufrir pena de muerte bajo las leyes civiles de Israel. Su culpa de sangre sea sobre ellos, dice Moisés. En Levítico estas leyes también él había recibido de Dios como una exposición más amplia del mandamiento en contra del adulterio. Es puro adulterio, este tipo de relación. Romanos 1 es, un pasaje bastante claro. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Bueno, pudiera comentar por horas sobre este concepto, pero en general todos los estudios de la sociología, de la psicología, en varios países durante los 50 años indican que encima de la lista de posibilidades en cuanto a quién se casa con quién, tenemos encima de suma satisfacción, felicidad, satisfacción sexual, éxito financiero, legado de niños adultos en la siguiente generación que contribuyen a la sociedad, la ausencia de abuso físico y emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Las relaciones más satisfactorias humanas estamos hablando de parejas de matrimonio, es encima de todos matrimonio de pacto entre hombre y mujer, encima de la lista de tipos de relaciones satisfactorios. Y es más, este matrimonio basado en el pacto es un matrimonio en el cual los dos se casan y luego tienen a niños. En segunda categoría en la lista es el matrimonio de pacto, pero en este caso tienen hijos y luego se casan. Entonces tienen más frecuencia de las cosas negativas en su relación en el matrimonio. Entonces, en tercera categoría son los que practican unión libre sin casarse, nunca se casan. Pero ellos sufren con una variedad de consecuencias, no experimentan la misma satisfacción en ninguna de estas categorías comparado a los que practican el matrimonio de pacto. Y más abajo, en categoría número 4, homosexuales entre hombres,
parejas de hombres experimentan más abuso, menos satisfacción en todas esas áreas, menores logros económicos, sufren de más infidelidad y también de relaciones cortas. Y el tipo de relación en la categoría más baja son las lesbianas. Experimentan cortas relaciones, más infidelidad, menos logros económicos, más abuso físico y más abuso emocional. Entonces, la peor de todas son las lesbianas. Y luego los hombres homosexuales son horribles también. Y en tercera categoría, unión libre entre hombre y mujer. Número 2, los que tienen hijos y luego se casan. Y encima, con muchísima más satisfacción en todas las áreas, más fidelidad, más satisfacción sexual, más logros económicos, relaciones que duran por más tiempo y también tienen hijos, tienen un legado de niños adultos que contribuyen a la sociedad. Entonces, el plan de Dios es lo mejor. Qué sorpresa. Qué bárbara, ¿verdad? Qué bárbaro. Entonces, estas estadísticas, estos estudios, sondeos que se hacen universalmente, mundialmente, entonces reflejan que el plan de Dios es el ideal. Bueno, no creo que sea necesario. En Judas también exponen estos pecados. 1 Timoteo también usa la misma palabra homosexual, sin categorías, sin características, sin condiciones. Entonces no se puede jugar con lo que Pablo dice en 1 Timoteo, porque dice que es contraria a la sana doctrina, la homosexualidad. Pero yo incluyo 1 Corintios 6, porque este pasaje para nosotros también muestra la gracia y la misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo, lamentablemente, los eruditos falsos van a este pasaje para justificar sus posiciones absurdas. Por ejemplo, tenemos en la lista ni a los afeminados ni a los homosexuales. Y, bueno, ellos juegan con esas palabras diciendo que, Dios aprueba, el amor y la fidelidad, pero es que no aprueba que los hombres busquen pareja entre los prostitutos. No aprueba el abuso, perdóname, voy a usar las palabras, el butch que viola la reina. Perdóname por hablar así, pero es lo que dicen ellos. No, Dios rechaza esas perversidades y ellos sacan estos dos términos para justificar su posición absurda. Pero eso es totalmente imposible si nosotros tomamos a la fase, si leemos lo que Pablo está diciendo claramente y literalmente. Dios quiere, es un tema sumamente, se puede hablar de este tema también. Dios quiere que los hombres vivan y se porten como hombres. Por eso se incluye afeminados y homosexuales. Pero es muy importante decir esto, una palabra pastoral. En la carta de Pablo a los Corintios, él lo hace claro que cualquier pecado confesado y arrepentido puede ser perdonado, lavado y el creyente ser justificado y santificado. Versículo 11, muy bello el versículo.
Y esto eran algunos de ustedes. Entonces, algunos de los miembros de la iglesia en Corinto antes practicaban todos estos pecados, inclusive el pecado de la homosexualidad. Estos eran algunos de ustedes, pero ustedes, los homosexuales en este caso, porque estamos hablando de este tema, ustedes fueron lavados. Ustedes fueron santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios en su misericordia, Dios está dispuesto a colmar a cualquier pecador con su gracia. Entonces no vamos a aislar este grupo. Vamos a con mucho amor y compasión hablarles la verdad, pero con amor. Además, en la jerarquía de pecados, bueno, citando Proverbios 6, versículo 16, Dios aborrece esta lista de pecados. Pero los pecados encima de la lista, ojos altivos y lengua mentirosa. A Dios no le gusta, Dios aborrece la lengua que asesina a su hermano, porque destruye su reputación, destruye su efectividad. Entonces, no vemos ningún pecado sexual en esta lista. No estoy diciendo que Dios no aborrezca el pecado sexual, pero Dios se preocupa más por la arrogancia, por el fariseo que se considera superior a los demás. Esto es una gran ofensa. Y también esa persona está rechazando la gracia de Dios. En otras palabras, en cuanto a la tendencia de juzgar, es importante apuntar los dedos a uno mismo primero y tener compasión para los demás. Todos tenemos que enfrentar a amigos y familiares lidiando con este desafío. Es importante mantener una postura de amor y generosidad sin dejar de hablar la verdad con amor. En nuestra propia familia extendida, Dios milagrosamente transformando a los seres queridos, dándoles la gracia del arrepentimiento. Hemos tenido a los homosexuales al año pasado que han llegado a Cristo con un arrepentimiento profundo y verdadero. Y es un gozo porque me están permitiendo que los discipule. Muy bien, vamos a dejar que descanse ese tema y vamos a hablar también de celibato. Tenemos que hablar de celibato porque es un tema que también surge en la iglesia evangélica. Este tema surge también en la Confesión de Fe Westminster por dos razones. La Iglesia Católica prohíbe que sus sacerdotes se casen, sugiriendo que el celibato es la superior posición espiritual. La Iglesia Evangélica eleva tanto el matrimonio que el soltero muy a menudo se siente un ciudadano o ciudadana de segunda clase. La Biblia rechaza ambas posiciones. En breve, la Biblia enseña lo siguiente. El matrimonio es bueno, el sexo es bueno. El sexo no es pecado, ni nada malo. Es un don de Dios para ser disfrutado en el contexto del matrimonio del pacto. Ni no antes, ni al lado, ni después. Si una persona es divorciada, tampoco tiene que mantenerse pura, por si acaso se case de nuevo. Y también yo creo que según todas las enseñanzas, empezando con Génesis, obviamente el matrimonio es para la mayoría. Pablo dice que los que enseñan la superioridad de la abstinencia enseñan una doctrina de demonios. Bueno, en este párrafo en primera a Timoteo capítulo 4, Pablo condena la idea de que el matrimonio sea malo y la posición superior es mantenerse soltero sin casarse, implicando que hay algo malo del sexo, por la intrusión en el primer siglo de algunas ideas gnósticas que enseñaban que lo material de
valor más bajo y lo espiritual es superior, y por eso para vivir espiritualmente no me caso. Y Pablo dice que esa doctrina es doctrina de demonios, no viene de Dios. Porque el sexo es creación de Dios, el sexo es la idea de Dios. Tener sexo, perdóname por hablar así, es el primer mandamiento en Génesis, que quiere que el ser humano se reproduzca. Entonces no hay nada de malo. Lo malo son las aberraciones y practicar o tratar de disfrutar el don fuera de contexto. El contexto es el matrimonio de pacto entre hombre y mujer y en ningún otro contexto. La Biblia no solo presenta el sexo como un don y gozo, sino también como una obligación. Hay que leer cuidadosamente lo que Pablo dice en el primer párrafo en 1 Corintios capítulo 7 y estudiarlo, pero nunca más usarlo como arma. ¿Okay? Pero al mismo tiempo, bíblicamente, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que estas obligaciones conyugales, bueno, son obligaciones en el contexto del matrimonio. Y él aconseja la abstinencia por cierto tiempo, estamos hablando de matrimonios, para dedicarse a la oración, pero su instrucción es que esta abstinencia debe ser poco frecuente y por corto plazo. Entonces Pablo es muy realista, no quiere tentar a las parejas. No hay ninguna base bíblica para requerir la abstinencia para el liderazgo en la iglesia. Y hay muchos textos que ya hemos leído. Pablo no estaba casado cuando escribió el Nuevo Testamento, pero defendía su propio derecho de casarse. Pero en su propio caso, Pablo renunció a este derecho para, en su opinión, ser más fructífero en su ministerio y sin estar casado. Y también defiende él este concepto de algunas personas llamadas a ser solteras, diciendo que pudieran ser más efectivas en el ministerio como solteros. Sin embargo, Pablo dice, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Bueno, lo que Pablo está diciendo es obvio. Algunos tienen el don de casarse, deben casarse. Algunos tienen el don de mantenerse como solteros sin casarse. Y no están frustrados, no están quemándose con pasión. Tienen el don de servir a Jesucristo sin la necesidad de casarse. Es enseñanza muy práctica, muy pastoral. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Bueno, conclusión. Cada uno obedezca su llamado y respete el llamado y situación de los demás. Amén. Oremos.
Es mucho de lo que hemos hablado. Ayúdanos a internalizar esta sabiduría tuya y por el Espíritu Santo vivirla, poner en práctica, empezando con nosotros mismos. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.